Saludos amigos, hoy es Día de la Libertad, una de las fechas emblemáticas que debe guardar todo dominicano y nunca olvidar. Es así como el 27 de febrero, el Día de la Independencia, es así como el Día de Duarte es reverenciado, es así como el día de hoy es tenido como el Día de la Libertad, el Día del ajusticiamiento de Rafael Trujillo Molina, el dictador que por 31 años sometió a las peores pruebas al pueblo dominicano y que incluso se hizo sentir en la región como una expresión de terror, capaz de cualquier hecho, como aquel que le montó a Rómulo Betancourt en Venezuela, un atentado directo a Rómulo Betancourt. Fíjense ustedes entonces que hoy precisamente debemos recordar con muchísima fruición y respeto a los señores Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Inver Barrera, Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, el teniente Amado García Guerrero, que formaba parte de la Guardia Presidencial y quien fue una pieza clave para la ubicación y hora de la muerte de Trujillo, a don Luis Amía Matió, un portento de civismo y de solidez como profesional, Luis Manuel Tunti Cáceres, y al propio general Pumpo Román, que si bien no pudieron, este último, cumplir la función de cierre de esa magna tarea que era eliminar al jefe del régimen trujillista, se sabe que tuvo que ofrendar su vida, parte de sus bienes también, para poder cargar con la responsabilidad de liberar al pueblo dominicano de la tiranía de Trujillo. Eso es un hecho de un valor inestimable. 57 años después, hoy tenemos que celebrar con mucha reverencia el Día de la Libertad. Sí, es el 30 de mayo. También hoy, para que ustedes vean cómo confluyen las cosas, ya estamos inmersos en la temporada ciclónica. Alberto se adelantó, primera tormenta, penetró de norte a sur a Cuba, la isla, esa extensa isla, la llenó de agua, provocó decenas de miles de desplazados y cultivos echados al suelo. La temporada ciclónica, por tanto, comenzó y duro, que puede ser, como se ha dicho, como han dicho los organismos que combaten que siguen el comportamiento climatológico, puede ser un año muy activo y puede tener entre 5 a 9 tormentas poderosas. Entonces, todavía el soporte gráfico nuestro refiere todo lo que fue la tiranía de Trujillo, porque es verdad, debe mantenerse sembrada en la memoria nacional el Día de la Libertad, el día en que se inició un proceso democrático de envergadura, porque a partir de ese momento las fuerzas de la libertad se pusieron en movimiento y han constituido una experiencia democrática que todavía hoy disfrutamos. Los dominicanos, si bien hemos pasado por dificultades para establecer nuestra imperfecta democracia que hoy disfrutamos, pero lo cierto es que si pasamos balance a lo acontecido desde la muerte de Trujillo en el 61 hasta hoy,
dominicanos debemos sentirnos orgullosos de haber consolidado un proyecto democrático de envergadura, tanto en el plano económico y social como institucional. Es más, desde 1966, en la República Dominicana se celebran elecciones consecutivamente según lo manda la Constitución. Que ha habido dificultades en ocasiones para definir el ganador de cualquiera de los procesos, que ha habido reelecciones que se han impuesto por mecanismos no santos. Es cierto, pero lo fundamental de ese proceso institucional que hemos erigido a partir de la muerte de Trujillo se ha mantenido. Y eso creo yo que es lo que importa, es lo que observan con mucho interés la comunidad, tanto la comunidad internacional, política, como la comunidad financiera internacional. En ambos planos, la República Dominicana es muy tenida en cuenta, muy respetada. No lo creen algunos de los dominicanos que aquí han estado en posición muy activa, crítica, severísima, que han estado procurando el poder por todos los medios y no acaban de alcanzarlo, y cuando lo obtienen lo deshacen en las manos. Bueno, ese es un problema de un sector de la población dominicana que, por cierto, predica desventuras constantes, falta de fe, pero que no han podido establecerse en la sociedad dominicana en los procesos comerciales abiertos. Definitivamente, no han ganado la voluntad de la mayoría, como la ha ganado la fe y la esperanza de los que han estado dirigiendo el Estado dominicano, con sus limitaciones, incluso con sus cosas que criticarle, porque no hay cosa más autosuficiente que un PLDista. Se cree que lo saben todo y que no necesitan de nadie, pero han demostrado una eficiencia y una certidumbre en la conducción del Estado que hace olas. Son, sin duda alguna, los PLDistas son, sin duda alguna, en el continente americano, latinoamericano en especial, objeto de observación, de estudio, de respeto. Ya ustedes los ven, como los solicitan incluso para mediar. Los que están en problemas, los grandes del continente, solicitan a los dominicanos para mediar o para supervisar elecciones, porque han obtenido la autoridad del político que certidumbre, con acierto, ha dirigido una nación como la nuestra, que está saliendo a toda velocidad del atraso, económico, social e institucional. Nosotros siempre decimos que un día vamos a amanecer con la sorpresa de que pasamos ya al primer mundo. Pero bueno, mientras eso se acumula, esas condiciones se acumulan, vamos afrontando el día a día, saliendo adelante, consolidando nuestro sistema democrático. Le decía que así como coincidimos en que este es el día de la libertad, y eso no lo podemos transar con nadie, la importancia que tiene haber salido de Trujillo, la importancia que tiene la participación de esos prohombres dominicanos, muchos de ellos, casi todos, en posición social privilegiada. Ahí el único hombre que no formaba parte de la superestructura social fue el teniente Amado García Guerrero. El resto formaba parte de la superestructura de poderes. Y aún así, esos hombres pusieron en riesgo todo lo que tenían, sus familias, sus saberes, y se entregaron a la causa de la libertad del pueblo dominicano. Por eso hoy debemos recordarlos. Por eso hoy también yo quisiera recordarle a ustedes que estamos en medio de la temporada ciclónica. Está comenzando ya, que ese Alberto se ocupó de mandarnos un recado a toda la región. Llenó de agua Cuba, Cuba está repleta de agua. Se llevó decenas de miles de tareas de cultivo, como si Cuba no pudiera afrontar cosas como esas, disminución de producción de alimentos y eso.
bien. Y que nos preparemos para que esta situación sea superada y que nuestros órganos de prevención y de respuesta rápida a desastres estén listas y habitualladas, suficientemente habitualladas para afrontar esta situación. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, quería decirte que a pesar de todo lo que se diga por ahí, parece ser que la comunidad política oficial, la que está representada en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, está muy próxima a llegar a un entendimiento que no solamente le dé salida a la ley de partidos, sino también que le devuelva la tranquilidad o ponga claro los mecanismos de elección y de aplicación de democracia interna en el partido oficial y en los demás partidos. Eso es importante. Como importante es que el sector empresarial del país, y eso debe destacarse, va entendiendo cada vez más la necesidad de que con el Estado, con el gobierno, con la conducción que en este momento le aplica el licenciado Danilo Medina a la acción del Estado, debe estarse en gran medida en coincidencia o en coordinación para sacar el mejor provecho a la situación económico-social del país. Esa visita de los directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada al presidente Medina ayer en Palacio, encabezada por su presidente Pedro Brache, y esas expresiones de firmeza en cuanto al presente y futuro del país, de esa credibilidad de que el país está en capacidad de afrontar sus retos duros de estos tiempos, para salir adelante, para acumular mayores puntos en el crecimiento económico y social. Creo que es bueno que se dé y que se repita, que no se deje pasar como un evento puramente social o formal. No, es que existe el convencimiento tanto de las esferas privadas en el Consejo de Empresa como en el propio gobierno de que la acción es compleja, Mozart, y demanda de mucha colaboración, de mucho entendimiento, de mucha acción común. Eso es lo que quería referir en esta primera parte. Bueno, buenos días, Pedro. Estamos conmemorando, ¿verdad?, una fecha importante para el país, que perfila muy bien en un antes y un después. Todo cambió a partir de ese 30 de mayo, cuando uno de los dictadores más sangrientos, terribles, que ha tenido el mundo, porque es así, el hombre cayó abatido por fuerzas trujillistas precisamente, Pedro, ¿oíste? Habían formado parte de la... No habían formado parte, no, fundamentalmente por fuerza trujillista. No, pero... Sí, por fuerza trujillista. Querían alejarse ya de... Pero era fuerza trujillista, estuvieron con él todo el tiempo. Beneficiaria del rey. Por eso, fuerza trujillista que estuvieron con él. Y que hoy por hoy, por eso yo he insistido mucho, por más que cada 30 de mayo uno resalte el valor de esa gente que se deshizo del sátrapa y de los valores que uno enaltece, gente que uno siente orgullo realmente por haber contado con dominicanos y dominicanas capaces de enfrentar una dictadura como esa. Yo sigo insistiendo en que todavía no siento en la escuela, que es donde debe estar,
no siento en los textos escolares, en la currícula, que es donde debe estar, que se le diga al país la verdad sobre lo que significó para esta nación esa dictadura trujillista. Y fruto de esa incompetencia y de esa dejadez y de esa irresponsabilidad histórica, es que usted ve cómo la gente, mucha gente, suele decir cuánta falta hace un Trujillo, porque es víctima de la manipulación de algunos sectores enquistados y que usufructuaron y usufructan parte de una fortuna que devino precisamente de esa familia, de ese tipo de Trujillo y su familia, que insisten que aquí solo se diga una parte de la historia. Y por eso anda tanta gente confundida. Y por eso tenemos un sujeto que viene, un nieto, enarbola un discurso y usted lo ve aquí en las redes sociales como un líder nacional. Enarbolando un discurso nacionalista, de fuerza, de combate al desorden, sobre la base o levantando para ello, teniendo como sustento esas falencias que tiene nuestra currícula escolar y esa falta de un movimiento intelectual capaz de, en vez de estar perdiendo el tiempo haciéndole cola a determinados proyectos políticos que no dicen nada, que no aportan nada, deberían estarle aportando al país qué fue lo que significó para esta nación ese oscurantismo, esa era terrible que significó la era de Trujillo. Por eso yo digo que ya es tiempo de que vayamos perfilando, por ejemplo, qué vamos a hacer con esa gran fortuna del trujillismo, que se dividió como pastel, y sobre lo cual aquí hay familias que se han hecho dueños de parte de la hacienda, porque este país era una hacienda, la hacienda de los Trujillos, eso era República Dominicana. La hacienda de los Trujillos, y esa hacienda fue dividida después y se quedó en manos de algunos, desde propiedad, desde un sombrero y un bastón, hasta vacas, hasta terreno, se lo repartieron. Y salieron con ella. Ahí arriando vacas. La historia hay que reescribirla para que sepamos la realidad de todo esto. Y para que no tengamos que estar escuchando en la radio, en la televisión, a gente, a periodistas de nivel, Pedro, levantando la memoria del jefe y su proceder frente al desorden. Sí. O sea, de liquidar desafectos críticos, pero gente que al mismo tiempo, la democracia que se sustenta, pero gente que al mismo tiempo que sepa que desconsidera, maltrata, humilla, pero en forma realmente terrible, nombres, apellidos, familia, presidentes en los medios de comunicación, a nombre de qué? De la democracia. Entonces por eso yo no me... Lo de 30 de mayo, perfecto, nos debemos sentir bien porque no lo tenemos, pero falta mucho por aportarle a este país. Falta mucho por aportarle a este país y a esa escuela, a la escuela, a la historia, decirle lo que eso significó para que no tengamos espectáculos tan deprimentes
como ese que está escenificando el sujeto ese que anda por aquí, haciéndose el patriota y enarbolando el trujillismo. Pero mira, Pedro, vengo también con un asunto. Sí, yo estoy me siento muy bien, muy satisfecho, Pedro, por la forma en que se está manejando la economía dominicana y los resultados que estamos teniendo. Si uno ve con tranquilidad, con frialdad, los números que ayer daba a conocer el Banco Central y la Superintendencia de Bancos del comportamiento de la economía en el primer cuatrimestre, y uno escucha voces como la del Banco Mundial ponderando precisamente la fortaleza de la economía dominicana. El representante de la Unión Europea, sí, del país. Cuando usted ve a la cúpula empresarial, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, manifestarse incluso, y lo vi, en forma realmente entusiasta, Pedro, en la forma en que Pedro Brache, que es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, hablaba de cómo se sienten las empresas, dice él, ese bienestar, de ese crecimiento que en abril tocó el 7.5% de crecimiento y que acumuló durante los primeros 4 meses 6,7%. Y lo veo tan contento al presidente del CONED, que ayer celebraba, ¿cuántos años es que tiene el CONED? 55. 55 años. Y lo veo tan entusiasta de la forma en que se está manejando la economía, que eso a uno le da satisfacción, porque cuando uno ve el entorno, lo que está aconteciendo en la mayoría de las economías de la región, los niveles de incertidumbre que hay en varios países, los niveles de inestabilidad social y política devenida precisamente por el decaimiento de ese proceso económico, de estabilidad, de certidumbre, de confianza que han perdido, y entonces eso de alguna manera se siente, impacta la estabilidad social y política de las naciones. Y por eso usted ve tantos problemas y tantos temores en la región, porque es una región que tiene esos 3 componentes débiles. Economía que no están respondiendo como deben responder, y entonces situaciones internas, algunas de ellas alentadas desde fuera, que han creado todo un ambiente de inestabilidad social, política y económica en esas regiones. Afortunadamente, la República Dominicana muestra un gran muro de contención frente a la inestabilidad y frente a la incertidumbre, que es la fortaleza de su economía. Para más detalle, ayer precisamente despachaba el Ministerio de Hacienda unas declaraciones del ministro Donald Guerrero, donde él le dice al país, que ese factor que en estos días nos ha estado inquietando, que es el aumento de los precios del petróleo, no tiene por qué crear mayores angustias en la República Dominicana por varias razones. Dice Donald Guerrero. Primero, dice Donald, porque esta administración, como lo hizo la pasada administración también, eso no lo dijo Donald, eso lo digo yo. Como lo hizo la pasada administración, aprendieron a lidiar con ese factor
que es el componente petróleo. Y han sabido darle respuesta a ese tipo de coyuntura. Se mostró durante la gestión del presidente Leonel Fernández y se está demostrando en la gestión del presidente Danilo Medina, que lo que decían que él se estaba vanagloriando porque estaba manejándose con un petróleo barato, él le ha demostrado que no es así. Lo puede hacer con unos que lo puede hacer también con un petróleo que casi se colocó en $73 el barril, Amaneció el petróleo de 66, referencia. sí. Amaneció a 66, pero estuvo cerca de 73. Así es. Y el resultado de ese primer cuatrimestre le dice a ustedes que hubo ese manejo inteligente de ese factor. Y entonces, el amigo Donald Guerrero, que yo pienso que fue una nota muy inteligente y necesaria para salirle al frente a cualquier tipo de manipulación, porque fíjense que toman el petróleo y dicen una vez, espérenlo que esto se va a venir abajo. Sí. Pues no se va a venir abajo nada. Y él hace una precisión. Él dice, nosotros estamos en condiciones de manejarnos con un petróleo a 75 tope. Ya a partir de $75 el barril, petróleo de referencia, pudiéramos ahí tener algunas dificultades adicionales. Pero mientras se mantenga por debajo, reconociendo, como lo reconoció Donald Guerrero, que el presupuesto está elaborado sobre la base de un precio de petróleo por debajo de 50. 49, 50, por de 50. Y ustedes saben que si usted planifica sobre la base de ese componente a 50 y se le coloca en 70, bueno, eso le va arrojando un déficit, ¿verdad? Importante que usted tiene que responder. Bueno, pero la solidez de esta economía, más medidas que se han ido tomando para impactar áreas que son las que requieren de petróleo y sus derivados, como es el eléctrico. Recuerden que hemos estado avanzando en generación de energía no limpia, o sea, energía que no está renovable, pero energía renovable que no depende del petróleo. Exacto. Y como decía don Donald Guerrero, es auspicioso que tengamos ahí a tiro de hit a Punta Catalina, que es el buque insignia de lo que deberá ser el cambio de matriz eléctrica, impactando en forma considerable. Va a reducir en un 25-30% el tema la importación de petróleo. Para producir energía. Para producir energía. Todo eso me da mucha tranquilidad a mí como ciudadano. Me decía ayer un familiar, un pariente muy cercano, te veo y no te conozco, porque tú estás cerraste la oficina de consultoría por elementos de costos. Sin embargo, crees en y sin país. Embargo, tú te ves eufórico con que el país. Sí, eso me dicen en mi casa también. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que el mundo no gira alrededor de uno. Exactamente. Y que nosotros todos, cada uno en particular es importante, pero no somos el todo. Yo entiendo con toda sinceridad que el país marcha muy bien. Pero ven acá. Que el país está marchando bien. Pero ven acá. Que nosotros tenemos una nación. Que no es lo ideal todavía. No, de ninguna manera puede serlo, de ninguna manera. Okay. Porque es un país con muchas limitaciones y falencias, con una carga social terrible. O sea, una deuda, miren, señores, terrible que tenemos que afrontar. Pero usted no puede vivir de espalda a la realidad, y la realidad nos dice, rumiando, no. Todos los días. Miremos nuestro entorno para que veamos si ciertamente no estamos avanzando.
estamos avanzando. Entonces, en el plano particular, ¿qué digo yo? Veo a una administración, a un presidente muy enfocado en los sectores vulnerables de la nación, en los de abajo. Oye, ese hombre está concentrado en ese proceso que ellos se han dado de combatir la pobreza y la desigualdad. Ellos están en eso y están logrando avances significativos en esa dirección. ¿Qué se sienten en el mismo servicio? Díganme que no ha mejorado el servicio eléctrico, díganme que no. Caramba. Díganme si a comunidades remotas donde no llegaba la energía ya no hay energía. Díganme que no. Si no hay un nuevo aire en el Díganme si no hay campo. un nuevo aire en el campo. En la Díganme producción, sin apenas 2 semanas los que viven en esos barrios que están viendo el teleférico, ya hasta la actitud le comienza a cambiar. La esperanza. Si ya ven, ahora lo están haciendo gratis, pero cuando vean que con los mismos 20 pesos van a poder trasladarse en tantas direcciones en el Gran Santo Domingo, díganme si eso no es mejora. Pero fíjense que yo iniciaba mi reflexión diciéndole que me gusta ver a los grandes, a los representantes del gran capital aposentados en el CONEP, aplaudiendo también. Claro, claro. Y desde aquí, que ellos, muchos de ellos nos ven como enemigos, porque nosotros somos defensores del Estado De políticas públicas. y de políticas públicas correctas. correctas, que entran en contradicción por la propia naturaleza. Estado y sector privado por su propia naturaleza. Uno es capital y el capital tiene su corredor, sus intereses muy particulares, generando, pero en medio de un proceso que ha generado alianzas estratégicas importantes entre el sector público y privado, que le dan al país la posibilidad de crear empresas, nichos y crear empleos y mejorar las condiciones de vida de la población. Ellos son importantes. Pero yo veo, Pedro, también que ese sector, el de arriba, se siente muy complacido y eso es bueno. Pero la clase media, presidente, no se siente complacida. Y aquí quería puntualizar. Pienso que hay que revisar. Si hay que revisar un modelo, es ver El trato que se le da. cómo revisamos, presidente Danilo Medina, con todo el respeto y la consideración. Usted es el jefe del Estado y sabe, lo está demostrando, cómo se conducen las cosas. Pero ese principio tan importante que usted ha inaugurado, de la necesidad que tenemos de convertir esta sociedad en una sociedad de clase media, tiene que revisar el trato a esa clase media. Los componentes de aplicación de políticas públicas dirigidas a ciertamente fomentar la pequeña, la mediana empresa en el país, para darle la tranquilidad de poder operar. Sobrevivencia. Más Ciudad allá, de sobrevivencia. más allá, un poquito más allá de la sobrevivencia. Caray. Y presidente, estamos con esa dolencia de ese sector de clase media, que es un sector, usted lo sabe más que yo, vital. Vital. A usted como político y como jefe de Estado debe saber que en ese componente de clase media es que está la vocería social. Cuando un clase media se molesta, su voz es un estruendo. Así es. Porque el de abajo no tiene los mecanismos y la formación para expresarse. Y el de arriba casi siempre se expresa de otra manera, con forma muy directa, en atención a sus intereses. El clase media no. El clase media busca mecanismos y su voz es un estruendo. Y su voz es un estruendo. Muy escuchada por los de abajo. Muy escuchada por los de abajo. Porque el de abajo que hace es que se agarra de ahí y encuentra ahí el soporte del discurso que no tiene. Reivindicativo que necesita. Hay que revisar, presidente, si no la estrategia, ver los mecanismos
que se están implementando, que se han constituido en dolencia para el mediano, para el pequeño, está muy sobrecargada la clase media. Por eso no aplaude como aplauden los de abajo, que están aplaudiendo con toda razón, y qué bueno, y como están aplaudiendo los de arriba, que están generando capitales. Ni usted ve la alegría que hay en el campo. Cuando usted pasa También por esas extensiones sembradas de arroz, esos campesinos de las zonas productivas del país, usted ve que hay alegría, que hay fe en el futuro. Entonces, pero la clase media no tiene motivo para eso. Entonces, necesitamos sonreír todos. Uno pueden hacerlo a carcajada, mandíbula batiente, Sí, que es la concentración, ¿verdad? sí. Otro, la alegría, es el de la esperanza de salir, emanciparse, encontrar por fin que se le está tomando en cuenta que son los más. Y esta administración del presidente se ha enfocado en ellos y lo está levantando y le ha dado esperanza y lo está sacando de la pobreza. Pero hay un sector, presidente, que apenas le queda una mueca. Su sonrisa es una mueca, que es la clase media, muy sobrecargada, muy sobrecargada. Entonces yo quería hacer esta puntualización en el día de hoy a propósito de la gran fecha. Pues mira, vamos a hacer un artículo, a probar el café y Necesito regresar. un cafecito y volvemos. Sí. Gracias por sintonizar con su programa Diario de Cuatro. Cuando suceden situaciones de política, económica o de otra índole en cualquier parte del mundo, nosotros aquí te las presentamos en las internacionales. Un hombre mató a 2 policías con sus armas de servicio tras agredirlas con un cuchillo, y a un joven de 22 años en Lieja, en el este de Bélgica, en un ataque que la policía investiga como posible atentado terrorista. Los hechos se produjeron en el centro de esta ciudad, situada a unos 40 kilómetros de la frontera alemana, y terminaron con la muerte del agresor a manos de la policía tras una breve toma de rehenes en un instituto cercano. El individuo, armado con un arma blanca, agredió por detrás a las 2 agentes, a quienes propinó varias cuchilladas, y tomó sus armas de servicio, explicó el fiscal belga en una rueda de prensa en Lieja. El autor, que los medios belgas identifican como un delincuente nacido en 1982, disparó y mató a ambas agentes, así como a un joven de 22 años que ocupaba el asiento de pasajero de un vehículo estacionado en las inmediaciones, agregó Dulieu. A continuación, penetró en el centro educativo Leoni de Roy, donde tomó como rehén a una trabajadora. Los policías abatieron al autor cuando salió de este centro educativo, disparando contra los agentes, precisó. La Fiscalía Federal belga, encargada de los casos de terrorismo, asumió la investigación, ya que existen elementos que van en la dirección de un atentado terrorista, dijo su portavoz. Según medios locales, el autor habría gritado: "Alá es grande". Histórico acuerdo en París entre las fracciones que dominan Libia han decidido celebrar elecciones el próximo 10 de diciembre y superar las divisiones. Auspiciado por la ONU, el pacto cuenta con el respaldo tanto de Khalifa Haftar, hombre fuerte de este país, como del primer ministro Fayez al-Serra, que valoró como muy positivo el pacto alcanzado. Los diferentes representantes libios han acordado elaborar un marco electoral antes del 16 de septiembre y han pactado acabar con la división institucional del país. Es la primera vez que se sientan a negociar todos estos líderes, incluso si algunos de ellos no se reconocen mutuamente. Dijo Emmanuel Macron: "Hemos acordado trabajar juntos y hemos aprobado una declaración común". Libia es un país fragmentado con decenas de grupos extremistas. El pasado 2 de mayo, un atentado reivindicado por el Daesh contra la sede de la Comisión Electoral en Trípoli se cobró la vida de más de una docena de personas.
Arqueólogos en Perú han descubierto más de 25 grandes dibujos grabados cerca de las líneas de Nazca en un desierto costero del sur del país. Los geoglifos descubiertos mediante el uso de drones y con la ayuda de residentes locales se cree que fueron tallados por la cultura Paracas, posiblemente hace más de 2000 años. Incluyen figuras de mono y una mujer bailando. El Ministerio de Cultura de Perú dijo que muchas de las llamadas líneas de Palpa fueron talladas en las laderas y se pueden ver desde abajo, a diferencia de las líneas de Nazca, la mayoría de las cuales solo son visibles sobrevolando el país. Los arqueólogos estiman que los recién hallados dibujos gigantescos fueron creados cientos de años antes que los del pueblo Nazca. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego volvemos con más de Diario de 4.